Así es, y saludamos en la línea a Flavio González, colaborador de Contacto Informativo. Muy buenos días, gracias por tomarnos la llamada. Muy buenos días, Ele, muy buenos días, Jorge. Me da mucho saludarlos a ustedes y al auditorio. Flavio, pues que nos comentes, va a iniciar el tema también de las deportaciones, está el tema de la migración en México, ¿cómo lo ves? Mira, efectivamente, el día de ayer sale en el periódico The New York Times en los Estados Unidos que la Policía Migratoria, el ICE, va a hacer redadas en los Estados Unidos en 10 de las ciudades más importantes. En estas ciudades, mencionadas algunas, son como ciudades como Atlanta, Baltimore, Chicago, Denver, Houston, Los Ángeles, Miami, Nueva Orleans, Nueva York y San Francisco, es donde se planea este domingo hacer redadas. Esto lo anuncia el New York Times y va de acuerdo a un tuit que el pasado mes de junio Donald Trump hizo, diciendo que se iban a hacer redadas masivas en varias ciudades. El señor Donald Trump lo hacía, y también dijo que un domingo iba a empezar, pero debido a que en negociación con los demócratas dijo que se detendría 2 semanas, entonces coincide con lo que había pasado en junio, con lo que dice The New York Times. La cuestión es que generalmente las redadas que hace los Estados Unidos no las avisan porque pueden prepararse para no salir. De hecho, ya ahorita hay una serie de arreglos, por ejemplo, a quienes quieren detener son a mínimo 2,000 migrantes, sobre todo todos aquellos que tienen ya orden de deportación, y lo que se recomienda en Estados Unidos es o te cambias de casa o no abres. En la cuestión, si llega alguien y te toca y no trae orden judicial, pues simple y sencillamente no le abres para que no se hagan las redadas. Por otro lado, también están haciendo estas redadas en ciudades santuario, como Nueva York, como Chicago, como San Francisco, en donde la policía local no va a poder intervenir. Es decir, la policía local solo puede intervenir en caso de que haya un delito flagrante y si no hay ese delito, pues los únicos que pueden tomar la decisión de detener a la gente pues va a ser la policía migratoria, y esto va a dificultar las cosas. Todo esto viene más que nada en un ambiente electoral donde esto le queda bien a Donald Trump diciendo, vean cómo si vamos con estas redadas, y en caso de que no funcionen, pues le echa la culpa al Congreso o a los demócratas. Sin embargo, sí es una cuestión delicada, o como todas las amenazas de Donald Trump. Recordemos cuando nos dijo lo de los aranceles, México negoció, y al negociar, pues ya se quitaron esos aranceles, aunque bueno, es otro tema, pero los aranceles que pusieron la semana pasada al acero, los otros aranceles les quitaron, la amenaza de subir el porcentaje por una negociación. En este sentido, ¿qué es lo que está pretendiendo el presidente Donald Trump? Negociar con los demócratas para obtener lo que él quiere con relación a pues que le den la ley o la cuestión de asilo, que sea más fácil. En este sentido, todo lo que está pasando en Estados Unidos pues es nuevamente migratorio, pero también aquí en México se refleja. También el día de ayer 3 gobernadores de México, el gobernador de Nuevo León, el gobernador de Coahuila y el de Tamaulipas, firmaron un acuerdo en que ellos no van a estar de acuerdo en recibir a ningún migrante proveniente de Estados Unidos, de los que están regresando, porque México en la cuestión práctica ya parece un tercer país seguro, y estos 3 estados los van a cerrar, sobre todo diciendo que no tienen apoyo de la federación para poder recibir estos migrantes. Es una cuestión nuevamente que se observa de tema, parecería racista, porque simplemente la ciudad de Monterrey podría recibir alguna cantidad de migrantes e incorporarlos de forma ordenada en la cuestión laboral. Sin embargo, o por ejemplo el estado de Tamaulipas, que es un estado realmente peligroso, considerado por Estados Unidos a nivel de Siria o de Irak, y que digan no los recibo, pues llama la atención. Realmente no firmaron el acuerdo, pero no se observa cómo lo van a detener. Y por otro lado también ahorita, hace un par de horas se anuncia, ya casi, que va muy avanzada la cuestión de que Guatemala sea un tercer país seguro, para que desde ahí se pida la migración. El tema migratorio sigue siendo una cuestión muy delicada, de conflicto, y Estados Unidos el presidente Trump va a seguir amenazando con relación a este tema por algo muy sencillo, porque le genera votos y porque es un tema electoral, de la forma en que puede presionar al Congreso, sobre todo con lo que pasó esta semana en el Congreso de Estados Unidos, en donde llevaron a una madre latinoamericana que perdió a su hijo por estos centros migratorios, y las amenazas incluso de la alta comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, diciendo que estaba horrorizada de la cuestión de lo que estaba sucediendo en los centros migratorios, donde en estos centros migratorios pues se hacinaba a las mujeres que no tenían baño, a los niños también,
y es una cuestión de decir estamos bien, no estamos en ese nivel y se le está mandando al Congreso. Sin embargo, pues veremos el domingo cómo va a estar la cuestión de las redadas que puedan suceder en 10 ciudades y pues ya la gente preparada de una u otra forma pues esperaría que no salieran o ver el cambio de la política de Donald Trump. Sí, oye Flavio, sabemos que el tema migratorio pues siempre es un tema preocupante, un tema pues que siempre está metido en mucha controversia, pero tú actualmente lo ves como que sí está, digamos, peor la crisis migratoria, sobre todo porque también, como lo mencionas, estados del país pues han dicho que no quieren recibir a migrantes. Ya está este ejemplo de 3 estados que firman un convenio para no recibirlos. ¿Crees que realmente en esta etapa tenemos una crisis ya severa? Mira, yo creo que México, el tema de migración en México es un tema delicado que sí se tiene que abordar y que desafortunadamente durante años pues México simple y sencillamente tienen políticas muy delicadas con relación a la migración, es decir, México tenemos leyes de expulsión, no de fácil, no los podemos recibir fácilmente. Sin embargo, tenemos una tradición que se ha recibido a migrantes. Ejemplo de esto han sido los españoles en la década de la Guerra Civil Española de 1936 en adelante, también la cuestión de Chile cuando Pinochet en los 70. Y México ha recibido una cantidad de migrantes. El problema es que ahora esta migración que viene de Centroamérica pues es una migración que parecería no ordenada y que parecería provocada por una cuestión política. Sin embargo, también es por una cuestión del cambio climático, por ejemplo, de que los lugares están más pobres porque no hay agua para poder sembrar la tierra. Y es un tema que ya Naciones Unidas venía diciendo, tenemos que tener cuidado porque estos movimientos migratorios van a ser muy grandes. De hecho, si observamos la migración mexicana hacia los Estados Unidos, pues ha disminuido, realmente se ha mantenido en esa pasos de los Estados Unidos y ahora incluso encontramos nuevos migrantes provenientes del continente africano, de otros lados llegando a nuestro país. Creo que sí, México tiene esa capacidad de asilo, incluso tan es así que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dice que va a recibir 40,000 empleos se van a generar para los migrantes. Hay mucha gente mexicana dicen es que se les debería dar a los mexicanos. El problema es que de repente observamos que en México, por ejemplo aquí en zona de San Luis Potosí, traemos gente a trabajar de otras zonas, por ejemplo de Río Verde, de San Luis Felipe, Guanajuato, etcétera, y que sí se tiene debe de ser ordenada. Y en México no se había querido aplicar la ley hasta ahora que Estados Unidos presiona para y poder hacerlo de forma ordenada. Sin embargo, sí es un problema grave porque son cantidades grandes que pasan por México y sí tenemos que tener una política migratoria o quedar de acuerdo porque lo que genera es miedo en la población, como los gobernadores de los estados vecinos del norte, que les da miedo esta situación y más que dar miedo creo que se puede hacer de una forma organizada. El problema es tener orden y organización en nuestro país, sobre todo de bandas de la delincuencia organizada, que a veces no hay ese orden, con la Guardia Nacional se supone se va a disminuir, y también de la corrupción, que también se supone se puede detener. Si se tiene eso, pues obviamente podría ser una migración ordenada. Eso esperamos. Muchísimas gracias, Flavio. Al contrario, gusto en saludarlos, muy buen fin de semana a todos.